La educación inclusiva, hitos, presentado por María Mercedes Fajardo. Entonces, en 1948 entra la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta nos dice que en cuanto a la educación inclusiva, aborda el derecho a la educación en el artículo 26, párrafo 1, 2, 3. Toda persona tiene derecho a la educación. En 1989 entra el Convenio de los Niños, en donde se reconoce el derecho a todos los niños a recibir una educación sin discriminación. En 1990 entra la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos. Promueve la idea de la educación inclusiva mediante la educación básica para todos, incluyendo a las personas con discapacidad y grupos marginados. En 1991, la Constitución Política de Colombia dice que garantiza el derecho de la educación para todos y promueve la igualdad de oportunidades, incluyendo personas con discapacidad. En 1993 entran las normas uniformes adaptadas por las Naciones Unidas, las cuales promueven la integración, la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en diversos ámbitos, incluido el campo de la educación. En 1994 establece que las escuelas deben acoger a todos los niños y niñas independiente de sus condiciones y necesidades. En 1994 nos habla la Ley General de la Educación, que establece el marco legal de educación, abordando necesidades de incluir a personas con discapacidad. En 1996, en Decreto 2082 de 1996, se define el marco de la educación inclusiva a personas con discapacidades, donde es un hito importante en la construcción de un sistema educativo inclusivo. En 1997 entra la política individual de discapacidad, la cual entra promoviendo la inclusión social y educativa con personas con discapacidad. En el 2006, en el 2006 nos habla de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. Reafirma el derecho de las personas con discapacidades, la educación en igualdad de condiciones. En el 2006 también entra el Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1090 del 2006, donde se promueve la inclusión, educación y el derecho a la educación de todos los niños y adolescentes, incluidos aquellos con discapacidad. En el 2007 entra la Política Nacional de Discapacidad, la cual nos subraya la importancia de garantizar el acceso y la participación plena de las personas con discapacidad en el sistema educativo. En el 2008, la educación inclusiva Camino hacia el futuro, donde se destacó la importancia de la educación inclusiva, construyendo una sociedad equitativa y justa y dando recomendaciones para una sociedad de sistemas. En el 2009 entra el decreto 366 de 2009, donde se establecen directrices para la atención inclusiva educativa en la población con necesidades educativas. En el 2011, la Conferencia Internacional sobre la Educación Inclusiva reafirmó el compromiso global con la creación de los sistemas educativos diversos y oportunidades de aprendizaje sin discriminación. En el 2013 entra la Ley 1618, Ley de Discapacidad. Esta ley nos dice que garantiza el pleno ejercicio del derecho de las personas con discapacidad, incluyendo el derecho a la inclusión educativa. En el 2015, la educación inicia en un bien común mundial, donde aborda temas de educación inclusiva a nivel global, brindando algunas recomendaciones tales como la importancia de diversidad al acceso equitativo. En el 2016 entra la política de cero a siempre. Se centra en la atención a la primera infancia, la cual aborda la educación inicial,
y los principios inclusivos. El decreto 1421 en el 2017 entra el decreto 1421 del 2017, el cual define apoyos necesarios para garantizar calidad de educación para personas con discapacidad, promoviendo la implementación de ajustes razonables. En el 2018, el Plan Nacional de Desarrollo entra el Plan Nacional de Desarrollo. Aquí se incluyen objetivos para mejorar la educación inclusiva y garantizar el acceso a la educación de las personas con discapacidad. Análisis de las políticas con relación a la formación docente. Aquí decimos que las políticas nacionales e internacionales de la educación inclusiva enfatizan en la importancia de la formación docente, enfatizándose en las prácticas inclusivas, donde se resalta el docente en los procesos de enseñanza y aprendizaje, donde entra con metodologías y estrategias inclusivas, uso de tecnología y recursos de apoyo, evaluación y monitoreo, desarrollo profesional y continuo y comprensión de la diversidad.